A veces lo más terrorífico no es lo desconocido, sino aquello que creías tener bajo control. Un pueblo tranquilo, una rutina cualquiera. Y de pronto, una pesadilla disfrazada de inocencia. Porque el verdadero horror no siempre tiene colmillos, ni garras, ni ojos brillantes en la oscuridad. A veces viene con mochila escolar. El ático de Belayud. Hoy hablamos de The Children, 1980, dirigida por Max Kalmanovich, una película que se atreve con lo impensable, convertir la inocencia infantil en una amenaza pura. El miedo aquí no viene de un asesino con máscara, ni de criaturas del más allá, sino de algo aún más incómodo. Los niños, esos símbolos de ternura y vulnerabilidad convertidos en emisarios de la muerte. El solo hecho de tener que enfrentarte a la idea de que para sobrevivir quizás debas dañar o eliminar a un niño, ya coloca a esta película en un lugar moralmente tenso y emocionalmente perturbador. Es una idea subversiva, y aunque hoy estamos más acostumbrados a ese tipo de transgresiones, en su época era una bomba. La ambientación es rural, aislada, con ese tono apagado y neblinoso que tenían muchas cintas de terror independiente de principios de los 80. Hay algo crudo en cómo se presenta el entorno, sin filtros, sin estilización. Las casas, los campos, la escuela, todo parece tener una capa de polvo y decadencia que refuerza esa sensación de desamparo, de que nadie vendrá a salvar a nadie. Este aislamiento no solo refuerza el horror, sino que lo magnifica, lo convierte en un evento cerrado, sin testigos. Y eso lo hace más claustrofóbico, más angustiante. Uno de los grandes aciertos de The Children es su atmósfera. Es extraña, casi hipnótica. La música, repetitiva y monótona, refuerza esa sensación de que algo va muy mal, pero nadie quiere asumirlo. Hay una pasividad general en los adultos del pueblo, como si negarse a ver lo que ocurre fuera una forma de protegerse, hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando el horror estalla, lo hace con una violencia sorpresiva. Las muertes son lentas, dolorosas, quemaduras que desfiguran y matan sin necesidad de cuchillos ni armas. Solo el tacto, una especie de anticristo táctil en forma de niño sonriente. Los niños, eso sí, están perfectamente dirigidos. No tienen líneas memorables, ni lo necesitan. Basta con ver cómo caminan en grupo, cómo se detienen en medio de la carretera, cómo levantan los brazos para pedir un abrazo. Es terrorífico por su simpleza. Son autómatas, sí, pero con la mirada fija, la sonrisa congelada y un silencio que resulta más perturbador que cualquier grito. Y hablemos del subtexto, porque sí, The Children tiene uno. Aunque parezca una película de serie B sobre niños radioactivos, también se puede leer como una crítica al abandono institucional, a los efectos colaterales de la industria nuclear y sobre todo al miedo que los adultos pueden llegar a tener hacia las nuevas generaciones. El niño ya no es el heredero, sino el destructor. El futuro ya no es esperanza, es amenaza. Una lectura muy amarga de la infancia como fuerza de aniquilación. Hacemos una pausa rápida. Si has llegado hasta aquí es porque te apasiona el cine de terror, tanto como a mí. Así que te invito a darle like al video, suscribirte al canal El Ático de Belayud y dejarme un comentario con tu opinión. ¿Conocías esta película? ¿Te atreverías a verla hoy? Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Gracias. ¿Seguimos? ¿Te das cuenta de lo incómoda que puede llegar a ser una película como esta? No porque busque el susto fácil o el golpe de efecto, sino porque se atreve a poner en escena una situación en la que cualquier decisión te mancha las manos. Si no haces nada, mueres. Si actúas, matas a un niño.
no hay opción moral limpia. Y eso es terror de verdad. Lo peor es que The Children parece una de esas películas olvidadas, enterradas entre títulos más famosos, más pulidos, más citados, pero ahí sigue como una bomba de relojería para quien quiera enfrentarse a algo incómodo, seco y radical. No esperes perfección, espera incomodidad, espera culpa, espera tensión. Y si te atreves a verla, prepárate para esa escena final. Porque hay una última mirada, una última sugerencia que te deja con el alma helada. Porque a veces lo que más temes viene de quien más amas. Si este tipo de cine te fascina tanto como a mí, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud. Aquí hablamos del horror sin filtros, sin modas y con pasión por lo perturbador. Dale like, deja tu comentario y comparte el vídeo si crees que más gente debería conocer esta joya venenosa de los 80. Te espero en el próximo descenso.